Saludos amigos, 23 de diciembre de 2024. Bueno, ya estamos ahí, la Nochebuena es mañana y pasado Navidad, así que, bueno, hay un ambiente especial, un ambiente de paz y amor navideño especial. Pero ya saben, lo que está de moda y lo que está de moda ahora es el belicismo, así que lo que tenemos es belicismo navideño en Europa. Qué cosa tan bonita, lo vamos a ver ahora mismo. Ah, no, este vídeo ya lo hemos visto. No tocaba ese vídeo del señor Macron, no vamos a hablar del señor Macron, de lo que sí vamos a hablar es, bueno, de lo que ven ahí en pantalla o deberían ver. La inmigración y Rusia acercan al norte y al sur de Europa. Fíjense, ahora nos salen con esto de la inmigración. Ahora de repente les entró, pues eso, el espíritu navideño y por alguna razón lo han mezclado con la cuestión migratoria. Recuerden el extraño atentado en Alemania, ese extraño atentado que además ha tenido esa característica curiosa. Bueno, ha habido cierta polémica, bueno, en los ámbitos alternativos, obviamente, pero cierta polémica con respecto a lo que hizo X, lo que antes era Twitter, con la cuenta del señor este que, bueno, atropelló a personas ahí en Alemania, en Magdeburgo. Resulta que, bueno, tiraron abajo su cuenta y después la volvieron a poner, pero quitando toda la información relativa a Israel, es decir, este señor era un gran admirador de Israel y de, bueno, de todas esas cosas, y todas las críticas al Islam, todo fuera, e incluso un directivo de la compañía de la que es propietario Elon Musk, el cual forma parte del nuevo gobierno, la próxima administración estadounidense, nada menos. Pues la señora esta, la directiva esta, decía que en realidad todo era un cuento, todo era una invención de los chiíes. Otra vez lo mismo. Y ahora nos salen con esto, nos salen la inmigración y Rusia. La inmigración y Rusia acercan al norte y al sur de Europa. La amenaza es mucho más amplia de lo que imaginamos. Cuidado. Después de tantos años de gaitas migratorias para aquí y para allá, de que iban a ser el futuro, de que iban a solucionar el problema de la natalidad catastrófica, etcétera, etcétera, ahora no salen con esto. Acusan a Rusia de permitir que inmigrantes ilegales procedentes de Oriente Próximo, tiene guasa la cosa, y otros lugares entren en Estados de la Unión Europea sin los controles adecuados, socavando la seguridad europea. Recuerden, porque aquí lo destacamos, qué casual que fue caer Siria y después de muchos años Austria levantaba el veto tanto a Rumanía como a Bulgaria para que entrasen en la zona Schengen. De manera que obviamente la circulación de todo, incluido de personas, es mucho más fácil ahora. Es curioso, ¿no? No son casualidades, no hay que fijarse en estas cosas. Tampoco habrá que fijarse, bueno, lo que está ocurriendo en Rumanía y sus elecciones que, bueno, en un primer momento iba a ganar supuestamente un prorruso, de repente dijeron que esas elecciones no valían, dijeron que, bueno, que habían hecho trampa y ahora acaba de salir una información según la cual fue otro partido político y no precisamente prorruso el que financió dicha propaganda que supuestamente invalidaba las elecciones. Es decir, wow, democracia en vena. Democracia en vena y por esas rutas por las que, entre otras cosas, pues bueno, pasan inmigrantes a la Unión Europea. Vamos a ver la imagen porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí lo tienen. Papá Noel, el belicismo navideño. Qué maravilloso. En Finlandia, donde acaban de decirnos que se están preparando para una guerra de alta intensidad y de larga duración con Rusia, lo cual no está mal, ¿eh? No está nada mal. Y ahí lo tienen, bueno, está la Meloni y otros de estos personajes grotescos que tenemos aquí fungiendo como políticos, funcionarios o vaya usted a saber lo que, y que, bueno, se dedican a hacer, bueno, nuestras delicias. Los dirigentes europeos reunidos este fin de semana en Finlandia, ahí lo tienen. Qué bonito. 22 de diciembre, les habrá tocado la lotería y sin tongo, suponemos, ya saben lo que dicen. Bueno, son cosas de aquí de España, vamos a saltárnoslo. Fíjense, el país dice que Corea del Norte enviará más tropas y armamento para apoyar a Rusia contra Ucrania, según alerta Corea del Sur. Corea del Sur, la misma Corea del Sur que tuvo un golpe de Estado fallido o aparentemente fallido, esa misma Corea del Sur nos dice que los coreanos están ya haciendo de las suyas.
Fíjense que ya hace tiempo que se hablaba de esas tropas coreanas que supuestamente estaban en Kursk, parece ser que efectivamente es así. Lo cierto es que no hay ninguna información oficial por parte norcoreana o rusa al respecto. También se han visto muchos vídeos, incluso hemos puesto aquí imágenes de bueno, la circulación de sistemas artilleros Koksan y también de misiles balísticos de hasta 2000 kilómetros, de hecho, de alcance, máximo alcance, que también estarían viajando eventualmente hacia el frente. ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? Bueno, ya lo ven. Corea del Norte enviará más tropas y armamento, eso dicen en Corea del Sur. Y fíjense, la OTAN apremia a España y a los aliados que menos gastan a que cumplan el compromiso de inversión en defensa. Hay que gastar más en defensa. Ya se está rumoreando que la administración Trump exigirá un 5% del PIB, lo cual es una auténtica barbaridad y que, bueno, ya nos explicará alguien, suponemos que nos lo explicará Papá Noel en persona, cómo se supone que se van a hacer cuadrar las cuentas, las ya complicadas cuentas y creativas cuentas europeas para lograr semejante milagro, 5% del PIB en defensa. Fíjense, no es una cosa que se diga que es aislada o que es nueva o que vaya usted a saber lo que. Simplemente mirando la prensa con un poco de atención uno se encuentra cosas bien curiosas, bien curiosas. Y fíjense que no hay que esforzarse demasiado, con los diarios de cabecera, los de toda la vida, es suficiente como para quedarse pensativo al menos un rato. Fíjense, la investigación que cambia la pandemia. Bueno, suponemos que a estas alturas ya se podrá decir pandemia, porque en aquellos tiempos ni esa palabra se podía mencionar si usted no era un experto, y solo se era experto, bueno, si ciertas personas que a su vez eran también expertos consideraban que usted era un experto, y si no era usted un negacionista. Y este medio en concreto, El Mundo en concreto, recordamos perfectamente cómo usaba y abusaba del apelativo negacionista. Ahora, sin embargo, se marcaron aquí, Sergio Collado, se marcó un artículo en el que dice algunas obviedades, por lo demás, de cosas que han aparecido efectivamente en Estados Unidos. Bueno, ya se sabe lo que fue aquella misteriosa enfermedad, quien quiera, de hecho lo puede saber. Es curioso cómo coincidió, ¿verdad?, con la muerte del general Kirillov, que fue uno de los destacados, denunciadores de lo que era pura y dura guerra biológica estadounidense. Esto ahora es ya oficial. ¿Hay gran revuelo en la prensa? No, solo pequeñas cosillas como esta. Destacamos este párrafo en concreto porque nos parece muy significativo a la hora de analizar adecuadamente la situación que tenemos desde un punto de vista geopolítico y desde un punto de vista general, la verdad. Lo que eran bulos y fake news de muchos de aquellos etiquetados como negacionistas, este diario etiquetaba como negacionistas, ahora está alineado con los hechos probados. Es decir, que los negacionistas resulta que tenían razón. En adelante, como ciudadanos, deberíamos escuchar otras voces y otros ámbitos, aunque no concuerde con la narrativa del Estado. Atención a lo que se está diciendo aquí. De los medios tradicionales, con los verificadores de información, con la mayoría de la sociedad, ni con nuestra más arraigada ideología. Vivir para ver. Vivir para ver. Se nos está diciendo justo lo contrario, justo lo opuesto. Pero eso sí, en pequeñas dosis. Esto no es para airearlo. Esto es para que quien quiera lo lee, saca sus conclusiones y ya está. Y eso es precisamente lo que nos ha llevado a colocarlo aquí, en nuestro análisis de hoy. Realmente esto es como para pararse a pensar un rato acerca de la naturaleza de lo que está ocurriendo aquí, en este mundo nuestro, en este tiempo nuestro. Y hacerlo siempre y en todo momento, y para cualquier fuente, de manera crítica y distanciada, recordando que la urgencia del miedo es la peor consejera. Y quizá por eso el mismo diario nos pone a Papá Noel, ¿verdad?, tan estupendo ahí, con esa noticia, bueno, tampoco dada a enfatizar la confianza en el Estado, tildar de negacionistas y de vaya usted a saber qué, a aquellos que se les da por pensar de manera crítica,
Entre otras cosillas, entre otras cosillas. Es curioso, ¿no? Cómo son las cosas. Muy, muy curioso. La investigación que cambia la pandemia. En realidad nada cambia. Todo sigue estando igual de claro que cuando ocurrió aquella misteriosa enfermedad y aquella tropelía, aquel crimen, aquel, bueno, disparate al cuadrado, nunca mejor dicho, que tuvimos que sufrir durante todo aquel tiempo. Vamos a la prensa imperial, imperial con mayúsculas, Foreign Affairs. El empuje, el apogeo y la caída del, bueno, el manejo estatal o el manejo económico del Estado, ¿no? Fíjense con qué nos salen ahora. Henry Farrell, en este 23 de diciembre, nos sale con que ahora resulta que lo que había funcionado estupendamente bien estos 20 años, 20 y pico, esto de extorsionar sin ambajes, en realidad llevan haciéndolo más tiempo, pero desde luego, desde que ocurrió aquello de las Torres Gemelas, ahí también habría que hablar de negacionistas, ¿verdad? Pero desde que ocurrió aquello de las Torres Gemelas, digamos que Estados Unidos abusó sobremanera de su posición privilegiada con respecto especialmente a la cuestión del dólar, a la cuestión de la obligatoriedad de gestionar todos los asuntos económicos mundiales en dólares. Esto les llevó a una extorsión en la práctica absolutamente salvaje. Esto modificó por completo las relaciones internacionales y nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Es decir, nos ha llevado a esto que ahora llaman conflicto global. Este conflicto global, eso sí, con aire navideño. No nos olvidemos, a ver, no vayan ustedes a ser negacionistas a estas alturas, ¿eh? A ver, que estamos en una guerra mundial, pero de buen rollo, con Papá Noel, no pasa nada. No se preocupen ustedes demasiado. No vayamos ahora a meternos en camisa de 11 varas. Esto hacía llamada a otro artículo del mismo medio, Foreign Affairs, pero de abril de 2024. Fíjense qué tremendo titular. La competición entre Estados Unidos y China debe ser ganada, no gestionada. Ganada. Es decir, se ve la cuestión como yendo mucho más allá de una pugna puntual, ya sea de tipo geopolítico o ya sea a nivel interno político, ideológico, etcétera, etcétera. No, no, no. Aquí estamos hablando de los fundamentos mismos del sistema. Los fundamentos mismos del sistema. Entonces hay que mantener a toda costa las principales herramientas del imperio. Y esta no es precisamente de las más pequeñas. ¿A cuento de qué viene todo esto? Bueno, viene a cuento de que, digamos que la situación no está precisamente fácil de analizar. A estas alturas se cumple el análisis que hemos llevado haciendo aquí en este canal durante los 2 últimos años. Era un análisis que era un absoluto disparate propio de negacionistas y de piraos de todo tipo. Sin embargo, ha tenido la desfachatez de cumplirse. Ese análisis estaba fundado precisamente en que la naturaleza del conflicto no era como la de conflictos anteriores o dentro de los parámetros habituales, sino que aquí se trataba de algo mucho mayor. Y eso nos lleva a la competencia de Foreign Affairs, que es Foreign Policy. Este señor en concreto que escribe este artículo, un artículo insoportable, bueno, todos estos artículos son insoportables, si pueden evitarse leerlos mejor, pero bueno, en fin, hay que leerlos para también enterarse de qué están hablando estos taraos y digamos que cómo enfocan ellos la situación y cómo nos llevan, con Papá Noel o no, con buen rollito o no, hacia una situación sin salida, una situación sin salida. Fíjense cómo este mismo medio, en la misma portada, coloca un artículo bien visible acerca de lo maravilloso que es lo que ha ocurrido en Siria. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan preciosa! Pero aquí ponen la contra. ¿Echará de menos el Occidente una Siria secular? Una Siria secular. Fíjense que el tipo que escribe esto escribía antes en Foreign Affairs. Esto es algo increíble. Es una pequeña familia. Antes escribían esto y ahora escriben esto otro. Y tuvo la suerte, vaya,
aunque no la aprovechó demasiado, de poder entrevistar en persona a Assad en 2015, justo antes de que los rusos intervinieran en la guerra, cambiándole el signo, y digamos que era un momento idóneo también para ver de qué iba Assad. Fíjense que el propio Putin había dicho en aquella época que Assad tenía el problema de ser demasiado tendiente a el entendimiento con Occidente. Es decir, y eso que Putin, y más en aquella época, también era pues, muy dado a ello, pero Assad mucho más, ¿no? A juicio del propio Putin. Fíjense porque lo que se dice aquí está muy interesante. El tipo empieza a decir todo tipo de barbaridades acerca de, bueno, sus prejuicios personales, acerca de esto y lo otro, pero llegado al punto en el que describe su encuentro con Assad, dice lo siguiente. Ustedes, dice Assad, ustedes en Occidente y yo en Siria, no deberíamos ser enemigos, le dice Assad a este periodista, a este Tepperman. Nosotros somos miembros seculares del mundo moderno. Fíjense. Y después habrá alguno por ahí, algún despistado, que aún seguirá diciendo que la modernidad o el modernismo era un estilo literario que ya, bueno, ya quedó en el pasado y todo esto. Cuando los propios actores principales de esta comedia grotesca, que es el tiempo presente, hacen llamada explícita de ese fenómeno moderno, ese mundo moderno. Ambos, Estados Unidos y Siria, eran, en palabras de Assad, ambos miembros del mundo moderno. Seculares, atención, miembros seculares del mundo moderno. Ambos luchamos contra la misma gente, los terroristas islámicos. La idea de una oposición moderada, le dijo Assad a este periodista, es una fantasía, porque ustedes no pueden hacer que el extremismo sea moderado. Bueno, eso es exactamente lo que están haciendo ahora. Le han cambiado el aspecto, le han puesto la barbita de la película aquella. Lo han vestido bien vestidito. Algunos dicen que ahora ya lleva hasta corbata. Le han cambiado incluso hasta el nombre al Golani este. Ahora se llama algo así como Sarao. ¿Qué más da? Han hecho un auténtico producto, un nuevo Zelensky, un Zelensky del Oriente Medio, suponemos. Un absoluto actor. Es decir, están haciendo exactamente esto que Assad en aquel momento decía que no se podía hacer. Bueno, pues lo están haciendo. Entonces, el autor sigue diciendo, la oposición siria venía a ser, lo ven ahí en pantalla, Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra, y ustedes pueden negociar con Al-Qaeda, le decía Assad a este periodista. Entonces le dice Assad, unamos fuerzas contra aquellos atemorizantes, barbudos, teócratas, porque ellos nos amenazan tanto a nosotros como a ustedes. Esto es lo que le dice Assad. El propio autor dice que él cree que la razón de por qué le concedió la entrevista a Assad, a este individuo, es porque, bueno, como Foreign Affairs, es gracioso porque lo reconoce, como Foreign Affairs se considera un órgano del Pentágono, pues se supone que Assad lo que estaba haciendo era mandar un mensaje al Pentágono. Vaya mensaje, ¿no? Entonces, ahora que Assad ha caído, dice el periodista, insistimos, el periodista lo ven ahí en pantalla, Tepperman, Jonathan Tepperman. Ahora que Assad ha caído y los rebeldes han tomado Damasco, la veracidad de su argumento, tanto si está en lo correcto como no, ha devenido la pregunta del momento. ¿Y qué es lo que sabemos? Y entonces continúa diciendo que bueno, que es verdad, bueno, pues es que Siria pues no estaba tan mal, es verdad que convivían diferentes etnias, es verdad que era un estado laico, bueno, las mujeres, esto, lo otro, etcétera, etcétera, pero acto seguido ya empieza a decir, pero es que Assad comía gente por las mañanas, armas químicas, destruía todo, etcétera, etcétera. Y así, siempre un caos, es decir, un caos de belicismo navideño, básicamente.
Siempre estamos con lo mismo, siempre estamos con la misma historia. Da igual el día de la semana que usted elija o del año o lo que sea, siempre estamos con la misma historia. Estamos involucrados en un mundo moderno, el cual no tiene ningún tipo de autoridad identificable, no hay una autoridad identificable a la cual usted pueda exigirle responsabilidades y todo ocurre por casualidad. Todo ocurre por casualidad, con lo cual, bueno, pues los buenos son buenos o no, los malos son malos o no. La extorsión convive estupendamente bien con la democracia, los valores humanos y todas esas cosas, el amor, la paz. Todo es así, todo es un absurdo sobre absurdo. Entonces, dentro de todo este contexto que hemos pintado aquí, pues plantéense las noticias de un día como hoy. Plantéense, bueno, esto que hemos recibido acerca de Fico viajando a Moscú, porque está muy preocupado porque resulta que un Zelensky, que según medios húngaros está encerrado en su búnker, al igual que Hitler, esto lo dicen en medios húngaros, dicen que está como Hitler encerrado en su búnker, fantaseando maldades y que está loco y no sé qué más. Zelensky tiene planeado cerrar todos los pasos de gas por Ucrania y eso afectaría de manera devastadora a Eslovaquia. Esto es lo que ha dicho el propio Fico, el cual rápidamente de urgencia se ha plantado en Moscú. ¿Para hablar qué? Nos preguntamos nosotros. ¿Para hablar qué? Mientras los líderes europeos ya ven ustedes lo que están haciendo. En Estados Unidos ya habrán visto ustedes cómo está el señor Trump, quiere anexionarse todo el universo, y después hablaban de Putin, quiere anexionarse Groenlandia, Canadá, México, Panamá. Bueno, nos estamos olvidando muchas cosas, pero ya da igual, ¿no? Suponemos que va a ser Elon Musk el que anexione Marte. Bueno, eso lo damos por hecho. Y bueno, ya habrá que seguir viendo hasta dónde llegará ese imperio, ¿no? Porque no es que no se vaya a poner el sol, sino que no se va a poner nada. Va a ser una cosa cósmica, nunca mejor dicho. Cósmica a más no poder. Bueno, todo este es el panorama general, pero hay más, hay detalles que dan a entender que podría ocurrir una suerte de locura dentro de este ámbito, ¿verdad? En el que, bueno, es un ámbito que favorece las locuras, si lo piensas. Es un ámbito en el cual cualquier disparate podría ocurrir. Podría ocurrir una segunda parte de una famosa película, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella película, Operación Barbarroja? ¿Por qué no hacer una Operación Barbarroja 2, La Venganza? Por ejemplo. Hay mucha información, no es solo en Finlandia donde se reunieron para celebrar su belicismo navideño estos individuos, sino que sigue habiendo mucho movimiento en todo lo que respecta al Báltico. Incluso se recordaba estos días la línea férrea que había sido ya elaborada por el Imperio Ruso en su día y que podría ser utilizada dentro de estas fantasías por la OTAN en una eventual guerra con Rusia, y entonces los abastecimientos pasarían por allí. Hay todo tipo de fantaseos a este respecto. Hay tropas, ya saben, desde el Ártico mismo hasta el Mar Negro, tropas de la OTAN. Según el propio Putin, no paran de aumentar. Se habla también del movimiento de misiles, quizá nucleares. Se habla de todo esto. Ya saben que Zelensky, lo hemos analizado aquí, está muy, bueno, según los húngaros está loco, pero bueno, está muy confiado, muy contento él, ¿verdad? De hecho, incluso se ha permitido decir que, a ver qué le pasa a Fico, que por qué se va a Moscú, y le ha aconsejado a los servicios secretos eslovacos que investiguen a su primer ministro, porque es un poco putinista ese primer ministro. Es increíble, la verdad. Tenemos un show espectacular. Tenemos también noticias en torno a Moldavia. Al principio fue el servicio de inteligencia exterior ruso el que dijo que Maya Sandu en persona había encargado una operación militar, la planificación de una operación militar para la toma de una central eléctrica en Transnistria, debido a que el corte de Zelensky, el corte del loco en el búnker, ese corte, que sería este 31 de diciembre, se cortarían todas las líneas que pasan por Ucrania, que vienen desde Rusia y que pasan por Ucrania y que surten de gas
y también petróleo a Europa. Todo esto sería cortado el 31 de diciembre y de esto ocurrir, Moldavia colapsaría. Se supone que esto es lo que se le presentó a Sandu y Sandu rápidamente ordenó que se llevara a cabo una planificación para la toma de una central eléctrica, insistimos, una central de energía en Transnistria, una central que actualmente de hecho suministra la mayor parte de la energía a Moldavia. Los rusos es esto lo que dijeron, pero la propia Sandu, solo unas horas después, ha desmentido todo. Ha dicho que eso es desinformación rusa y lo que quieren es que, bueno, lo que tienen que hacer, les dijo, es retirarse de Transnistria porque es territorio soberano de Moldavia. Ha ocurrido esto, ha ocurrido también que Rutte se ha permitido corregir a Zelensky con respecto a Scholz y ha recordado que Alemania es, después de Estados Unidos, el país que más ha apoyado a Ucrania. Pero, por supuesto, ha puesto también su puntilla. Ha dicho que si por él fuera los Taurus ya estarían volando hacia Rusia. Es decir, esto es un completo caos, pero siempre en esa dirección de segunda parte mala, de película mala. Estas segundas partes que hacen en Hollywood, si ya la primera era mala, pues ahora le voy a hacer a usted una segunda y se va usted a enterar de lo mala que va a ser. Todo parece indicar eso, la verdad. Es un disparate, sí, pero también hay movimientos en Bielorrusia. Se ha también destinado partidas presupuestarias para vigilar el enclave ruso en Kaliningrado. Hay tantas noticias en ese sentido que la verdad uno como mínimo va a tener que sospechar. Ya habíamos hablado aquí de las sanciones que Estados Unidos proyecta imponer sobre Turquía. Estábamos hablando precisamente de que el régimen de sanciones, ese estilo de estadismo económico ya no funciona como antes, pero lo siguen haciendo, lo siguen implementando y siempre insistimos en la misma dirección de intentar contener a Rusia. Ese es el concepto clave, es el concepto que llevamos aquí 2 años diciendo y que poco a poco se va confirmando. La idea es una Europa, insistimos, Trump ha dicho que hay que invertir al menos el 5% del PIB. Fíjense que ya Rutte había dicho el 3%, pues Trump ya lo ha subido al 5%. Suponemos que el año que viene ya será un 15 o un 20% a este ritmo de subida. Y se supone que la gran idea sería que Europa se enfrentase a Rusia de una suerte de operación relámpago, o vaya usted a saber lo que, combinada con otras cosas. Se supone que Rusia caerá tan fácil como cayó Siria. Y básicamente esas son las grandes y geniales ideas que tenemos por aquí. ¿Por qué razón? Claro, ahí está, y precisamente por eso destacábamos este tipo de noticias. Noticias, insistimos, de Foreign Affairs. Este tipo de noticias, básicamente lo que significan es que Occidente está acabado. Occidente está acabado. Si la extorsión económica no funciona, ya nos dirán ustedes cómo se supone que va a ser viable el sistema de seguridad social o de servicios sociales en Occidente. Ya nos dirán cómo se supone que se va a financiar. Es una pregunta simple que nadie quiere asumir, pero que está ahí y que está ahí cada vez de forma más apremiante, digamos, buscando una respuesta. Así que lo que tenemos es eso. Si ayer hablábamos, por ejemplo, de cómo los hutíes han conseguido un logro asombroso, ¿no?, de propinar un golpe a la flota imperial estadounidense, pues digamos que el imperio está cojo, por así decir. Es decir, militarmente ya no consigue imponerse de la misma manera y la gran herramienta, la extorsión económica, a través especialmente del dólar, tampoco parece estar funcionando de manera óptima. Insistimos, es en Foreign Affairs donde lo dicen el órgano del Pentágono, el órgano del Deep State, del poder en la sombra en Estados Unidos, donde los genios y expertos y todo ese tipo de ralea, bueno, elaboran sus ideas, sus cosas, y bueno, por eso destacábamos aquí como ese artículo de Foreign Policy hablando de lo que pasó en Siria y de cómo ya ellos mismos ni siquiera entienden qué demonios pasa o deja de pasar, ni tampoco tienen demasiada idea de cómo solucionar el lío.
No sería de extrañar que Assad acabase volviendo a Siria, la verdad, teniendo en cuenta cómo nadie tiene, insistimos, ni la más repajolera idea de cómo se supone que se va a arreglar semejante lío. Así que dejémoslos ahí con su belicismo navideño, disfrutando con Papá Noel bajo la nieve, cantando villancicos y arreglándonos, pues eso, el sector servicios, el futuro de la humanidad, el futuro de una comodidad, una manera de vivir, como decía ese Assad, según este periodista, esa manera de vivir moderna. El periodista, de hecho, describía a Assad de manera, bueno, poco menos que de película estadounidense, que se estaba comiendo un Big Mac, decía, que si tenía fotitas de monumentos occidentales por aquí, por allá, y todo esto. En fin, se supone que Assad era una de estas personas que no comprendía o no parecía comprender de qué iba realmente Occidente. Quizá ahora sí lo esté comprendiendo. No es fácil comprenderlo. Es un aturdimiento mental durante mucho tiempo y una incapacidad también para... bueno, es más que una incapacidad, es que realmente tampoco hay nadie, ni se pretende que haya nadie que lleve a cabo un balance, haga un diagnóstico de qué es lo que ha pasado en Occidente en las últimas décadas. No digamos ya siglos, porque si no ya... Pero al menos sí en las últimas décadas. Cabría preguntarse acerca de eso. Cabría preguntarse acerca de las planificaciones, las ideas, la estrategia, hacia dónde iba, si es que iba hacia algún lado, y por qué razón, y si había algún plan B, porque es obvio que no lo hay, pero bueno, siempre se nos dijo que sí, ¿no? Siempre se nos dijo que todo era muy sensato, muy responsable, pero ahora básicamente no hay soluciones. La única solución, insistimos, es eso, una segunda parte de aquella película que no había salido muy bien y que en esta ocasión se supone que sí que va a salir bien. Se supone que va a salir bien lo mismo que salió bien lo de Siria. Bueno, entonces, y con esto terminamos, quizá habría que preguntarse si es el señor Putin y el establishment ruso tan entusiastas de Occidente como era, o supuestamente era, el señor Assad. De ser así, bueno, pues quizá lo consigan. Después no sabrán qué hacer con ello, lo mismo que ahora mismo no están sabiendo qué hacer con Siria. Pero, bueno, supuestamente lo conseguirán. En realidad ya tuvieron una vez a Rusia rendida, ¿no? En los años 90. ¿Volverá a ocurrir? Pues cualquiera sabe. En fin, traten de pasar una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, una buena Nochebuena y una feliz Navidad. Y por aquí estaremos, porque no sería de extrañar que hubiese una sorpresa navideña. Con lo cual, no descarten que hagamos algún vídeo antes de esa fiesta. Pásenla bien, un abrazo para todos y bueno, nos vemos muy pronto. Venga.